Bienvenidos todos una semana más a este programa El Pan de la Palabra, que por gentileza de la televisión Écija Comarca pues llega a vuestros hogares todos los fines de semana comentando la palabra de Dios o los aspectos principales de la liturgia de este tiempo. Este domingo celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Son fiestas, algunas más solemnes que otras en el calendario litúrgico, que incluso preceden al domingo en su celebración. Celebramos, por lo tanto, la fiesta de San Juan de Letrán, la dedicación de la Basílica romana en la que se encuentra la sede del Papa, la Catedral de Roma, la iglesia madre de todas las iglesias del mundo. Y en este domingo la Iglesia nos presenta este Evangelio de San Juan que dice así: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir el templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Bueno, pues este Evangelio de San Juan nos deja muchísimas enseñanzas y muchos aspectos en los que podríamos pararnos. Solamente vamos a elegir algunos porque sería un programa interminable y tenemos, bueno, pues este ratito nada más, y no consiste en saberlo todo de todo, sino en ir sabiendo poco a poco mucho de lo que nos va diciendo el Señor. Lo primero que hay que pararse a pensar es en la escena. Jesús entra en el templo y allí ve a los vendedores de bueyes, palomas, a los que cambiaban las monedas. ¿Qué significa todo esto? Es que en el templo de Jerusalén había un mercado, en el templo de Jerusalén había un banco donde se cambiaban las monedas. ¿Qué significa todo esto? ¿O a qué se debe esta entrada que hace el evangelista en la escena? Pues en el templo de Jerusalén, como saben ustedes, la religión judía hacían ofrendas de sacrificios de animales en recuerdo de ese sacrificio que hizo Abraham para rescatar a su hijo Isaac, cuando encontró un cordero enredado entre las ramas y rescató a su hijo que iba a ser sacrificado y sacrificó al cordero. Y desde entonces, y desde la tradición judía, el culto se ofrecía con el sacrificio de animales. Recordad que cuando nace Jesucristo, en el Evangelio se nos dice que San José, cuando va a hacer la presentación del niño Jesús en el templo, lo hace siguiendo la ley del Señor, para ofrecer el sacrificio según la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones, que es lo que ofrecían las familias más pobres, más humildes, o a veces animales grandes como los bueyes, las familias más pudientes. Pues esos eran los animales que se vendían en el templo, los animales que las personas compraban para hacer los sacrificios. Y las monedas de las que nos hablan los cambistas, que cambiaban las monedas, eran las monedas con las que se hacían las ofrendas, las limosnas en el templo. Tened en cuenta que el pueblo de Israel es un pueblo elegido, un pueblo que se siente santo, que se siente el pueblo de Dios y que está invadido por los romanos. La moneda en circulación era la moneda romana, pero para el judío era como un sacrilegio que una moneda romana entrara en el templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué había? A la entrada del templo había un lugar donde se cambiaban las monedas. Tú llegabas con tu moneda romana y la cambiabas por moneda judía. Y esa moneda judía es la que tú depositabas en el cepillo del templo como una ofrenda, en el gasofiláceo, que se llamaba ese cepillo especial que había para las ofrendas. Y por eso había
personas que cambiaban el dinero romano por dinero judío, para que los judíos pudieran depositar sus limosnas en dinero judío, en dinero del pueblo de Dios, no en una moneda extranjera de un pueblo invasor, en el templo, en el lugar más sagrado del pueblo de Israel. Pues ese era el contexto en el que Jesucristo llega al templo. Ve los que vendían los animales, ve los que cambiaban las monedas, ven cómo el culto en Jerusalén, sabía el culto del pueblo de Dios en muchas personas se había convertido en un culto superficial, y es donde se destapa, diríamos, pues la ira de Dios, la ira de Jesús, la ira de Dios. La ira que como tal en el hombre es un pecado, es un movimiento del alma que es pecaminoso, pero en el caso de Dios es una ira perfecta, porque no es pecado, porque es un movimiento que hay, diríamos, si podemos hablar así en un lenguaje humano, de Dios, por el cual Dios se siente como defraudado o se siente traicionado por los hombres. Dios tiene un proyecto para el hombre rechaza ese proyecto de Dios y destapa la ira de Dios. Dios se siente como defraudado, y entonces Jesucristo eso es lo que manifiesta, esa falta de fidelidad del pueblo de Israel, de sinceridad, que ha convertido el culto todo en un ritual de cambio de moneda, de ofrenda de animales, pero nada más, sin un sentimiento religioso. Y entonces es cuando viene ahora toda esa teología del cuerpo. Destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y se refería al templo de su cuerpo. Ya el templo de Jerusalén no será el lugar únicamente donde habita Dios, sino que el templo de Dios, a partir de ahora, con la explicación que da Jesucristo, es nuestro propio cuerpo, es templo de Dios. Él hablaba del templo de su cuerpo. Nosotros somos templo de Dios. En nuestra alma habita Dios, en nuestra alma en gracia, cuando no está afectada por el pecado mortal, en la que hemos cerrado las puertas a Dios, las puertas a la luz, a la vida. Perdón. Y el mundo entero será ahora también el templo de Dios. Ya Dios no estará escondido en el arca de la alianza, en el Sancta Sanctorum del templo, sino que toda la creación, todo el mundo, será el lugar que acoge la presencia de Dios. Cristo, que es Dios, se ha hecho hombre, ha entrado en este mundo, y por lo tanto toda la creación, todo el mundo, es templo que acoge la presencia de Dios. Y como digo, nosotros somos también templo de Dios. En nuestra alma en gracia habita la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y además Jesucristo toma pie de esto para hacer un anuncio de la resurrección. Destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Podéis quitarme la vida, podéis destruirme, pero yo os mostraré que soy Dios, que soy el Hijo de Dios, que tengo poder sobre la muerte y tengo poder sobre el pecado, y en 3 días veréis la obra de Dios, que se reconstruirá este templo. En 3 días llegará la resurrección. Nos anuncia así Jesucristo también en este pasaje ese misterio de su resurrección. Entonces los discípulos, dice San Juan, que cuando ven al Señor resucitado recuerdan estas palabras, y es cuando se afianza más la fe de los discípulos en las palabras de Jesucristo, porque ya no serán solamente palabras corroboradas por una vida santa, diríamos, la vida de Jesucristo, sino que también será corroborada por sus obras. Aquello que el Señor ha predicado se ha realizado. Él anuncia que en 3 días reconstruirá este templo, en 3 días resucitará, y al 3er día resucitó. Y en esta fiesta de San Juan de Letrán, pues la Iglesia nos invita a pensar también un poquito en nuestra fidelidad al Papa, porque la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán es la dedicación de la iglesia principal de las iglesias de Roma, es la Catedral de Roma. Pensamos muchas veces que la catedral o el templo más importante es la Basílica de San Pedro, pero en realidad la catedral del Papa, la catedral del Obispo de Roma, es San Juan de Letrán, donde tiene su sede como obispo y desde donde preside en la caridad, como nos dice San Ignacio de Antioquía, a todas las iglesias de la cristiandad. El Papa normalmente, si ustedes recuerdan, cuando es
empieza su pontificado. En la plaza de San Pedro se celebra una misa solemne con todos los cardenales, los obispos, con miles de personas que asisten, pero a los 2 o 3 días va a San Juan de Letrán a tomar posesión de la sede de Roma, como obispo de Roma, desde donde preside, como digo, a toda la Iglesia, donde es cabeza de la Iglesia universal. Y en este día la Iglesia nos invita a rezar por el Papa para que con su palabra, con su enseñanza, con su magisterio, sea el fiel discípulo de Jesucristo, el príncipe de los apóstoles, sucesor de San Pedro, que confirme la fe de la Iglesia, que confirme la fe auténtica en Jesucristo el Señor, el contenido de la fe que el Papa predica, guarda y anuncia al mundo entero con su palabra, con su fidelidad y con la fortaleza del Espíritu Santo. Pues que pidamos al Señor en este día por nuestro Santo Padre el Papa León, para que Dios lo bendiga, lo proteja, le dé larga vida entre nosotros, fortaleza para anunciar el Evangelio y valentía para denunciar siempre aquello que aparta al hombre del camino de la verdad y de la vida. Que Dios os bendiga a todos y nos dé una buena y feliz semana. Muchas gracias por vuestra atención.